los preparó para seguir adelante, camino a la redención. ¿Y por qué digo los preparó? Porque si hablamos de camino, estamos hablando de una continuidad en nuestras vidas. Lo peor que le puede pasar al ser humano es estancarse. ¿Cuántos se han estancado alguna vez en sus vidas? ¿Qué les pasa a ustedes cuando están viendo una película en su casa y por alguna razón le pone pause y queda la imagen ahí congelada en la televisión? ¿A cuánto les gusta esa escena? ¿A alguien le gusta? Alguien dice, ay, mira qué buena se puso la película, y estás viendo lo mismo. ¿Sí les gusta eso? O cuando el disco, usted va escuchando música y cuando los discos se rayan y empieza nomás el track ahí ni avanza ni regresa, sino que está en lo mismo. ¿Les gusta escuchar eso? ¿Verdad que no? ¿A cuánto les gusta estar estancados? ¿No? ¿No les gusta? La pregunta es, ¿por qué muchas veces ha pasado usted tanto tiempo estancado? Miren, el Señor Jesús preparó a los discípulos para continuar. Después de la resurrección, el Señor Jesús viene, desde que el Señor viene a este mundo, empieza a caminar para mostrarnos ese camino a la redención, el camino que Él caminó, que Él transitó hacia la redención. Es el camino que el Señor precisamente nos reta a seguir. Él llamó discípulos y les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9:23, ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y luego sígame. El Señor lleva a cabo su ministerio durante 3 años y medio aproximadamente en la tierra. Llamó a 12 íntimos, llamó a otros 70 para que conformaran el equipo que impactaría después de que Él asciende. Estando reunidos los discípulos, según Lucas en Hechos dice que eran 120. Y de allí la iglesia crece, que es donde les voy a hablar la próxima semana, la continuidad de lo que cómo voy a cerrar hoy, y dándole un preámbulo a lo que estaré hablándoles la próxima semana, el próximo mes. Pero yo quiero que usted observe cómo el Señor estructura. Yo estaba leyendo en la semana y cada domingo temprano yo estructuro, termino de darle forma a lo que les voy a enseñar a esta hora. Y yo me quedo pasmado, digo, Señor, gracias, porque miren, Dios nunca hace nada al ahí se va. Dios nunca hace algo por obra de la casualidad. Dios jamás se va a mover un día en el cual Él no haya preparado nada y diga, bueno, a ver qué sale. Porque muchos de nosotros nos levantamos en nuestro día a día esperando que algo suceda, pero tú no sabes qué es lo que Dios quiere que verdaderamente suceda en ti. Es más, muchos no planeas tu día. Por eso andamos corriendo, llegamos tarde siempre a todos los compromisos y citas, etcétera, etcétera, porque no planificas. Desde ahí estamos mal, ¿no? Pero el Señor Jesús, mis amados hermanos, de manera extraordinaria, Él llega a la cruz, ya hablamos de eso, resucita con poder y gloria. Y decíamos la semana pasada que Él se presenta con sus discípulos y empieza a trabajar con ellos en 3 áreas. ¿Quién me dice lo que trabajó el Cristo resucitado en ese camino a la redención que trabajó con sus discípulos? Les hablé la semana pasada de 3 cosas que trató Jesús, el Cristo resucitado, con sus discípulos. A ver, la desesperanza, el temor, el miedo y la duda. La desesperanza, María Magdalena y las mujeres, dice la Biblia, que lloraron y lloraban porque pensaban que no había esperanza.
Y Dios trata la desesperanza. Jesús les dice: no teman, no teman. Los ángeles, los varones les dijeron: miren, no busquen entre los muertos al que vivo está. Vuelve a dar esperanza en medio de la desesperanza. Y la segunda cuestión es que Dios trata, Jesús, el Cristo resucitado, trata con sus discípulos con el temor. Dice Juan que estaban encerrados por temor a los judíos. Y la tercera cosa es la duda. Tomás dijo: hasta que yo no pueda ver que Él es, que yo pueda tocar sus heridas, no voy a estar consciente y convencido que ha resucitado. El Cristo resucitado trata con eso, con Él, la desesperanza, el temor y la duda. Hoy quiero hablarles de esto, y para terminar y cerrar este ciclo, los preparó para seguir adelante. Lucas 24:36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Esto es un relato paralelo de Juan cuando se aparece Jesús a sus discípulos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huecos como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo para comer? A mí me gusta el humor de Jesús. Me gusta el humor de Dios. ¿Tiene humor Dios? ¿Tiene humor Jesús? Miren, aquellos están espantados, pensando que es un fantasma, están que no se la creen que es Jesús, y Jesús parece ser que les cambia la directriz de la conversación y les dice: ¿tienen algo para comer? Jesús era de los míos, o yo soy de los de Jesús, ¿no? Si hay comida, soy feliz. ¿Se acuerdan ahí Jesús estando él a la orilla del río, del mar, y aquellos pescando? ¿Qué les pide Jesús? ¿Tienen algo para comer? Por eso los fariseos, los que odiaban a Jesús, decían que Jesús era un comilón, que siempre andaba comiendo, y Jesús era de buen diente, dicho sea de paso. ¿Sí? Jesús era un hombre de humor, hermanos. A veces nosotros pensamos que el ser cristiano es amargarse. Pensamos que el ser cristiano es ya estar amargados. Y no, mis amados hermanos, Jesús se aparece, le dice: ¿tienen algo ustedes para comer? Sigue diciendo Lucas, versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no creían, les pide de comer. Entonces les dijeron: le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió esto, miren, les abrió ¿qué cosa? Para que comprendiesen ¿qué cosa? ¿Les abrió qué? A ver, dígamelo. ¿Les abrió qué? ¿Para qué? Ok, de ahí voy a partir. No podemos entender el plan de Dios si tenemos el entendimiento bloqueado, cerrado. Hay quienes tienen el entendimiento cerrado. Hay quienes han caminado con Dios años y años y años, y aún siguen teniendo el entendimiento cerrado. Es más, dos, ahorita lo vamos a tocar el punto, que caminaban camino a Emaús, va Jesús con ellos, ¿reconocieron a Jesús? No. Hasta que Cristo les habló la palabra, el entendimiento les fue abierto. Este es el último relato de Lucas sobre la persona de Jesús en la tierra, adjunto a los primeros versículos del libro de Hechos del capítulo 1. Es interesante cómo Lucas y todos los demás evangelios narran las últimas experiencias terrenales del Señor con sus discípulos. Él estuvo el tiempo necesario en la tierra para provocarlos a mantener una fe sólida después de la resurrección y llena de esperanza. Su labor había terminado y él consideró que estaban listos para seguir adelante, para darle continuidad al mensaje que impactaría a millones de personas en todo el mundo. Según Hechos, mis amados hermanos, serían testigos del poder de Dios iniciando en su entorno y luego impactarían
al mundo. Sin duda alguna, mis amados hermanos, el Señor los había preparado para que se atrevieran a realizar cosas mayores que las que Jesús había hecho. ¿Fue así o no? Jesús los había habilitado, y en Juan 14 Jesús le dice a los discípulos: miren, mayores cosas que las que yo hago, ustedes las van a hacer. El problema es que la iglesia no ha creído eso. Los cristianos no hemos creído eso, que mayores cosas que las que Jesús hizo, nosotros haríamos. Y el peor problema y pecado que tenemos nosotros es que muchas veces pensamos miserablemente, actuamos miserablemente, caminamos y vivimos en este mundo miserablemente, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores ha hecho todo para que nosotros nos realicemos en este mundo. Lucas dice que les abrió el entendimiento, y voy a partir de allí. Los preparó para seguir adelante. En primer lugar, los preparó abriéndoles el entendimiento. ¿Les abrió qué? O sea, diga hoy: Señor, abre mi entendimiento. A ver, lo quiero escuchar. Señor, abre mi entendimiento. Porque si usted no, mire cómo somos bien desobedientes. Usted puede decir: ay, ese pastor, ¿para qué quiere que repita? Dice la palabra que la fe viene por el oír. Óigase usted declarando la palabra: Señor, abre mi entendimiento. Dice la misma palabra que aquí está el poder de ¿qué? Pero usted dice: en mi mente lo digo. No, declárelo, créalo, óigalo, óigala. ¿Cómo su esposa va a saber que la ama si usted no se lo dice? Y usted no le puede decir: ¿verdad que? Sí, lo debe estar por hecho. O sea, dígale: te amo. O sea, ¿sí me explicó? Señor, abre mi entendimiento. Porque si tu entendimiento está cegado, todavía la luz de Cristo no puede iluminarte, o no puedes ver la luz de Dios. Cuando tú y yo entendemos el poder de la palabra, de la presencia de Dios en nosotros, mis amados hermanos, entendemos que la oscuridad empieza a disiparse, porque entonces entendemos y creemos, y sí lo declaramos en el nombre del Señor, que la palabra llega a ser en nosotros lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Amén. Por lo tanto, los preparó abriéndoles el entendimiento. Es imposible entender las cosas espirituales desde una perspectiva carnal. Ojo con ello. No puedes entender las cosas espirituales desde una perspectiva carnal, porque la carne te hace sentir, tu naturaleza, mi naturaleza, nuestra naturaleza nos hace entender y sentir lo que vemos. ¿Sí o no? Si tienes desgracia, ¿qué ves? ¿Qué sientes? Desgracia, soledad, abandono, fracaso, y por eso muchos se matan, se quitan la vida. ¿No es cierto? Pero la fe en Dios, tu perspectiva en Dios te dice: mira, aunque la higuera no florezca, y no haya frutos en la vid, y no haya vacas en el corral, y no haya lechita, y no haya quesito, y no haya otra cosa más, con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, la fe te lleva a ver lo que tus ojos naturales no ven. Te lleva a fortalecerte en medio de las tribulaciones. Por lo tanto, mi amado hermano, lo que Cristo estaba haciendo con los discípulos era abriéndoles, ¿qué cosa? Hermanos, y esto es impresionante. ¿Qué hubiera usted hecho si usted hubiera sido parte de los 12? No Judas, no, uno de los 12. Digo, pues no voy a ser alguien que diga: yo quiero ser Judas, ¿no? O sea, bueno, de los 11 ya no estaba Judas. Jesús se aparece, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubiera creído o se hubiera quedado como los 11? Bueno, como los 10, porque Tomás no estaba. Yo creo que como los 10. Jesús está con ellos, se gozan. Hay una contradicción, no bíblica, sino de la acción de los discípulos.
emocional. Dice que de gozo, o sea, estaban gozosos, pero no creían. Que alguien me explique eso, ¿no? O sea, dice la Biblia que se gozaron, es el maestro, pero no creían. Por eso hay quienes después de cualquier buen culto que pueda experimentar y presenciar, se gozan en el momento, pero de ahí para allá, de la puerta para allá, agarran otra vez su costal de problemas, se lo vuelven a poner y dicen, tú ahorita la palabra, el culto, pero ay, mi problema, y empiezan a suspirar por su problema. Es imposible entender las cosas espirituales desde una perspectiva carnal. El mismo apóstol Pablo dice en segunda Corintios 4:4, dice, el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién cegó el entendimiento de este mundo, de los hombres de este mundo? ¿Quién? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás ha cegado el entendimiento para que muchos no les sea revelada la palabra de Dios. Incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? A ver, ¿quiénes son los incrédulos? Y usted puede decir, están allá afuera. No, aquí adentro también hay. Dice que el príncipe de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento. Y a mí me gusta cómo Jesús, a unas horas de graduar a su equipo, a su primera generación de su seminario, el Señor trata con ellos, ¿qué cosa? La incredulidad. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Está a unas horas de dejarlos para que ellos continúen compartiendo el mensaje más importante, sublime, celestial y eterno que Él vino a sembrar a este mundo, y se los estaba dando a un grupo de personas que habían caminado 3 años y medio con Él, habían visto milagros, maravillas, señales, personas resucitar, leprosos ser sanados, ciegos que habían visto, sordos que oían, bueno, un sinfín de milagros. Y todavía a unas horas de que Él partiera, está tratando con ellos con el entendimiento. O sea, si usted creía que ya estábamos del otro lado, o sea, parecemos cristianos de primer año todavía, ¿no? Porque luego muchos piensan, no, pastor, es que yo hoy tengo 10 años de cristiano. Y luego hay gente que dice, pastor, fui el fundador de esta iglesia. Y estuve predicando hace algunos años en una iglesia X, en un lugar X. Y estaba un señor grande, adulto, mayor, mucho mayor. Su hijo tenía mi edad. En esa época yo tenía 24 años más o menos, en una primera iglesia de algún lugar de la República Mexicana. Y me dijo, es que aquí yo soy el diácono, y soy esto, y soy el otro. Y yo me lo quedé viendo. Le digo, ¿y si usted no se convierte, aunque haya sido el fundador de la iglesia, se va a ir al infierno? Y le dije eso porque me estaba dando duro, no así duro y duro. Y le digo, mire, está usted mal. Y la iglesia está mal porque hay personas como usted que lejos de ver el reino y el mover de Dios, ven sus propios intereses. ¿Saben qué me costó? Que no me invitaran a pastorearlos. Gracias a Dios. Porque si no, no hubiera yo tenido la dicha de conocerlos. ¿Sí? ¿Les abrió qué cosa? El entendimiento, mis amados hermanos. Esta acción es necesaria para que el hombre no perezca. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Le faltó entender, conocer los planes de Dios. Todo aquel que desconoce el plan del Señor tiende a fracasar y a sufrir en este mundo. Por eso Jesús está próximamente a ascender al cielo, y los discípulos están gozosos porque lo están viendo, pero no están creyendo.
Y dice la Biblia que les abrió el entendimiento. Es algo extraordinario eso. Yo les he comentado cómo muchas veces cuando anhelamos que Dios abra nuestro entendimiento, Dios lo hace. Y yo recuerdo que mi abuelo, y les he comentado esta historia, durante muchos años él fue a la iglesia y yo me acuerdo porque platicó muchas veces conmigo, lloraba, así lloraba, hijo, ¿por qué no puedo entender la palabra? ¿Por qué no puedo entender la palabra? Y yo lo único que decía, abuelito, pues ore al Señor, vamos a estar orando, clame a Dios. Y él leía porque quería entender. Algo pasó en su vida, algo glorioso pasó en su vida en algún tiempo. No sé, tal vez el último año de su vida. Yo recuerdo que esa Navidad, ese fin de año que yo estuve ahí en el pueblo, me fui a despedir de él. Y me acuerdo, así, una imagen grabada así bien impresionante que me quedó de él. En su cuarto, en su ventanita, hacia el sol, en la mañana estaba saliendo el sol. Y entraba mucha luz. Y él está leyendo, recuerdo, jamás se me va a olvidar esa imagen, leyendo la palabra. Entré, lo saludé y me dijo, hijo, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó, abuelito? Ya entiendo la palabra. Me empezó a explicar. ¿Verdad que dice esto? Le digo, sí, abuelito. ¿Verdad que dice eso? Sí, abuelito. ¿Verdad? Y miren, yo me fui al seminario tantos años y me lo explicó en lo que hace Dios cuando te abre el entendimiento. Tal vez tú seas de las personas que dices, es que no entiendo, y te quedas con el no entiendo. Ya te arrodillaste, ya le pediste a Dios, ya lloraste sobre la palabra de Dios para que Dios abra tu entendimiento. ¿Qué hizo Jesús? ¿Les abrió qué? El entendimiento. Los preparó, el tema de hoy es, los preparó para seguir. ¿Cuántos quieren seguir adelante? Que Dios te abra el entendimiento para que sepas cómo decidir, para que sepas tomar las mejores decisiones de tu vida, para que sepas cómo buscar una solución a tu problema personal, familiar, económico, emocional, sentimental, laboral, etcétera, etcétera. Porque Dios conoce enfáticamente tu vida, sabe cómo estás, sabe qué conflictos tienes, sabe qué debilidades tienes, sabe el Señor cómo has vivido los últimos días, los últimos años, los últimos meses, etcétera, etcétera. Dile al Señor, Señor, toca mi corazón, toca mi entendimiento. Señor, quiero entender a profundidad el plan que tú tienes para mí. Quiero entender el propósito de vida que tienes para mi vida en este mundo, Señor. Quiero saber la razón por la cual estoy en este mundo. Abre mi entendimiento. Dile al Señor eso. Esta acción era necesaria para que los discípulos entendieran y sintieran la presencia de Dios. 24:31 de Lucas dice la Biblia que van dos camino de Emaús y van platicando y se les acerca un tercer varón. Y Jesús, este varón les dice, ¿de qué platican? Y lo voltean a ver y dice la Biblia que no se detuvieron, continuaron. ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y empiezan a platicarles de Jesús. Y ellos dicen, hay unas mujeres, fíjense bien, hay unas mujeres que dicen que Jesús resucitó, pero no lo hemos visto. Y siguieron caminando. Miren, muchas veces hay quienes pueden hablar muy bonito de Jesús sin sentirlo y sin conocerlo. Muchos pueden hablar de Jesús sin conocerlo y sin sentirlo. Yo a veces digo, nomás le hace falta que se convierta, que sea un hijo de Dios. También el diablo conoce quién es Jesús. Un endemoniado reconoció a Jesús, ¿no? Dijo, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Miren, aquí hay una cuestión bien interesante y dice 24:31 ahí de Lucas, si lo pueden checar, lo pueden leer. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció. ¿Les fueron abiertos qué? O sea, estos iban con los ojos cerrados. ¿Se está refiriendo a estos ojos? No, se está refiriendo a los ojos del entendimiento.
Por eso Jesús en repetidas ocasiones Juan, cuando está recibiendo la revelación en Apocalipsis, dice, y esto dice el Espíritu a la iglesia: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que Dios dice a la iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Me está usted oyendo? ¿Sí me explicó? Los preparó para seguir adelante. Les abrió el entendimiento. Cuando Dios te abre los ojos, no ves lo que el hombre hace. Cuando Dios te abre los ojos, empiezas a ver lo que Dios hace. ¿Me explico? Hay mucha gente que se limita a ver lo que el hombre, a poner los ojos en el hombre. Y si tú pones los ojos en el hombre, lógicamente vas a ver lo que el hombre hace. Si ponemos nuestros ojos en Dios, en Cristo Jesús, vamos a ver lo que Dios hace. Porque todo lo más hermoso y bello, solo Dios lo hace, ¿no? Eso es lo que hace Dios, hermanos. Una segunda razón: los preparó para seguir adelante. Les enseñó el propósito, fíjense bien, de su venida. Así simple y sencillo. En ese camino a la redención, Jesús le está diciendo: miren, vine para esto. Versículo, ahí estamos en Lucas 24, del 46 en adelante, dice, miren, y les dijo, dice 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Les abrió entendimiento para qué? Entonces, cuando Dios abre el entendimiento, lo que vas a comprender es el plan, el proyecto, el objetivo, el propósito de Dios, que Dios tiene para con nosotros a través de su palabra. ¿Me estoy explicando? Les enseñó el propósito de su venida. Sin duda alguna, era lo último que ellos escucharían de labios del Señor. Era el clímax de toda una preparación que había durado durante 3 años más o menos. Era como su graduación. La última enseñanza había sido erradicar la incredulidad, darles conocimiento y sobre todo acentuar el propósito de su persona, vida y sacrificio en este mundo. Era necesario que Él padeciera. Es lo que dice versículo 46, dice, miren, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La pregunta hasta aquí: ¿habían entendido los discípulos la razón de la venida de Cristo a este mundo? No lo habían entendido. La pregunta sigue siendo latente: ¿usted y yo la hemos entendido? Yo creo que a medias. Miren, hoy antes de venirnos, mis hijas están cambiando, están viendo la televisión y se están cambiando. Ya yo calculo que en 5 minutos ya empiezo a hablar. Ya estoy listo, ya me voy a ir, apúrense. Y les dije, apaguen esa televisión. Me metí al baño a lavarme los dientes. Y estoy lavándome los dientes y sigo escuchando la televisión. Y me puse a pensar muchas cosas. Entre ellos sentí enojo. ¿Por qué? Porque dije, parece que a la puerta le está uno hablando. Pero ahí me puse a pensar eso, y yo pensé en mí y pensé en todos. Somos desobedientes. Se les conté toda la historia para decirles que somos desobedientes. Dios nos dice una cosa, ¿la entendemos? No. ¿La queremos obedecer? No. La pregunta es, ¿seremos mejor que los discípulos que no habían entendido la resurrección de Cristo? No, hermanos. Si no, chéquese. Yo les he dicho que lo mínimo que podemos hacer es venir al culto. Lo mínimo como cristianos. Lo mínimo. Y a veces pensamos que ya le hicimos un favor a Dios. Yo quiero que usted vea esto, que usted me comprenda, hermano, hermana.
que entienda que lo que el Señor está haciendo es prepararnos para seguir hacia adelante. Pero una de las cosas es que tenemos que entender el propósito de su venida. Sin duda alguna, los discípulos no habían entendido eso. Era necesario que Él padeciera. Ellos creo no habían entendido, porque después Felipe, el diácono, el evangelista, le explica al eunuco. Pero después, en ese momento ellos no habían entendido eso. Isaías 53. Dice Isaías 53, unos 700 años antes de Cristo, Isaías está profetizando cómo iba a morir Cristo. Ellos no habían entendido que Cristo había venido para ello. Es más, Cristo les dijo enfáticamente: miren, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sea maltratado en medio de malhechores, va a ser muerto, pero va a resucitar al tercer día. Jesús se los había dicho. ¿Lo entendieron? Miren, me pasó algo el viernes y ayer. El jueves en la mañana saqué copias para el diplomado. Yo había orado, hice mucha publicidad y bueno, nervios y angustia. Siempre me angustio cuando abro los diplomados. Y fui a sacar copias. Entrego mi original y digo: sáqueme 40 copias, 40 juegos. Cuando los fui a traer, el Señor me reprendió. El problema está que no entendí. El Señor me dijo: conforme a tu fe, ¿qué se ha hecho? Yo dije: yo quería más, quería 80, quería 70 alumnos. Me dijo: no, pues 40 es buen número. Me subo al coche y conforme a tu fe, te se ha hecho. Conforme a tu fe, te se ha hecho. Me senté y digo: no, hombre, si llega más, corro. Pero el sentir fue: conforme a tu fe, te se ha hecho. Bueno, eso fue el jueves. El viernes, cuando íbamos a empezar el culto a las 7:30, llegamos ahí más o menos, chicos, más o menos, ¿no? Estaba la nube, impresionantemente la nube, y unos goterones. Yo era el responsable de ese evento. Dije: Señor, que no llueva. Y los goterones, y la nube. Ya me fui al centro de la cancha, empecé: Señor, oramos por este tiempo, que no llueva. Señor, que no llueva. Señor, detén la lluvia. Señor, si Josué le dijo al sol: detente, Señor, haz que esa nube se vayan todas. Señor, quiero ver el cielo, queremos ver el cielo abierto, Señor. Y empecé a orar. Después llegó el hermano: pero Señor, que se abra el cielo, Señor, que no llueva. Conforme a tu fe, ¿qué creen que pasó? No llovió. Y yo le di gracias al Señor, y yo estaba bien contento. Señor, gracias, Señor, porque aunque el hermano me haya dejado, el hermano pastor me dejó solo, Señor, tú me oíste, papá. Mi experiencia de jueves, conforme a tu fe, te se ha hecho. El viernes Dios me concede conforme a mi fe, me se ha hecho. El sábado llegamos al diplomado, oré: Señor, gracias. Ayer sábado y empezó a llegar la gente, y van saliendo las carpetas. ¿Y saben cuántas carpetas compré? 40. ¿Saben cuántas llegaron? Presentes, 40. Le dije al Señor: Señor, que se junten otros 20 más para el próximo mes. Voy a comprar, Señor, 30. ¿Se dan cuenta cómo cometemos errores? El problema está que queremos bendición y a la par va ¿qué? La duda. El Señor me amonestó ayer. Tuve que decirle: Señor, perdóname. Miren, que les abro el corazón y soy sincero con ustedes. No cometan los mismos errores. Si está orando sobre algo, camine sobre eso. Caminemos sobre eso. Voy a ir terminando. Les enseñó el propósito de su venida. Era necesario, ellos debían entender la escritura. Por eso Cristo les abre el entendimiento para que comprendan ¿qué? La escritura. Y Jesús le dice: estaba escrito que era necesario.
Les dio indicaciones sobre el mensaje del reino, versículo 47. Es impresionante cómo el mensaje primario del Señor, me fascina esto, versículo 47, dice, miren, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál fue el primer mensaje o el tema del primer mensaje del Señor Jesús? El primer tema es: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. ¿Cuál fue el sermón? Arrepentimiento. Y me gusta cómo el Señor, mire, no se distrae como nosotros. Se enfocó, y antes de irse al cielo le dice a los discípulos, versículo 47, y que se predique en su nombre, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Wow. ¿El qué? ¿Cuántos están arrepentidos ya? Amén. Dice que se predique el arrepentimiento. Que la persona, que el ser humano diga: ok, le he regado, me he ofendido, he lastimado, etcétera, etcétera, me arrepiento. Ese fue el mensaje de Jesús. Es más, yo le llamo a esto: era tanta la pasión que Jesús tenía por nosotros, que su primer mensaje fue: arrepiéntete. Y antes de irse le dice: díganle al hombre, díganle, y mencionó tu nombre. Mencionó tu nombre, Jesús. Díganle a que se arrepienta. El mensaje central del propósito de Jesús en este mundo es el arrepentimiento. Que todo el mundo sea salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termino con esto, mis amados hermanos. Miren, una tercera enseñanza. Los preparó para seguir adelante y los bendijo. Y eso está hermoso. Los bendijo para seguir adelante. Ya les dijo el propósito de su venida, les explicó. Ya les abrió el entendimiento, ya les explicó. Ahora, ¿cómo están los discípulos? Ya saben, ya entendieron. Ya saben el plan, el propósito, para qué vino Jesús. Ahora, ¿qué les falta? Que se vayan, que hagan las cosas, que caminen. Pero como Dios es papá, no le dijo: ándale, mi hijo, vete, órale, vete. No, los llamó, los sacó a Betania, dice, los sacó a las afueras de donde estaban, de Jerusalén. Según Lucas, los sacó a Betania, y allí le dio las últimas indicaciones. Pero me gusta algo. Miren lo que dice Lucas 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Wow. Los bendijo. ¿Cuántos hubieran querido estar allí en ese momento? Ahora sí, es lo último. Jesús ya no va a caminar corpóreamente en este mundo. O sea, en ese momento ya no. Era el último momento de Jesús en esta tierra corpóreamente. Era lo último, lo último, lo último. Y levantó las manos. Yo le llamo a eso conexión entre el cielo y la tierra. Wow. Jesús está cumpliendo a cabalidad el propósito por el cual vino a este mundo. Y Jesús se los había dicho: no los voy a dejar solos. Voy a mandarles un consolador. Voy a mandarles al Espíritu
Espíritu Santo para que usted esté en ustedes. Pero antes de, Jesús está conectando a su pueblo, a sus discípulos, está conectando a sus seguidores para no dejarlos huérfanos. Jesús se los había dicho en días pasados: no los voy a dejar huérfanos. Es más, Jesús dijo: miren, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y en ese camino a la redención, Jesús está indicando el camino al cielo. No es cualquier camino, es el camino al cielo. Y en esto quiero reafirmar algo: no todos los caminos llevan al cielo. El único camino que lleva al cielo se llama Jesús. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús ahora los está bendiciendo, y dice la Biblia: con las manos, ¿cómo? Ay, aquí yo quiero explicarles algo. Yo entendí que en Cristo soy libre. ¿Y usted? A veces le doy gracias a Dios que estoy hasta aquí y no veo cómo canta, cómo adora usted. Y el cantar es una expresión. ¿Han escuchado ustedes esas canciones del Cine de Oro en México, cuando Pedro Infante y los demás llevaban serenata? Jorge Negrete. ¿Sí? Se plantaban en la ventana de la chica, ¿no? Y empezaban a tocar. ¿Qué hacía Pedro Infante? Se quedaba así. Se echaba un gritote que despertaba hasta el perro más viejo de la cuadra. ¿Saben cómo se llama eso? Pasión, alegría. Voy a estar predicando en un congreso de jóvenes este fin de semana en Coatzacoalcos, y me dijeron que les predique sobre la pasión en los jóvenes. Digo: Señor, gracias por el tema. Sí, la verdad que sí. Pasión. Hermanos, la pasión no se esconde, no se engañe. Si estás enamorado, se nota. Si odias a alguien, se nota. ¿Sí o no? Usted dice, uno le pregunta: ¿pero estás enojada? No. Mira, se te ve la cara de enamorada, enamorado. No, y hasta corazoncitos dibuja en su rostro, ¿no? Hermanos, la pasión se nota. Tú no puedes amar a Dios en silencio. ¿Estamos de acuerdo? No puedes amar a Dios en silencio. No puedes amar a Dios a señas. Cuando Dios, fíjate bien, cuando Dios te abre el entendimiento, ¿a cuántos Dios ya les abrió el entendimiento? ¿Ya están bien abiertos? Amén. Ok, si ya te abrió el entendimiento, ya entendiste el propósito de su venida y en tu vida. ¿Ya lo entendiste? Entonces, ¿estás preparado para seguir adelante? ¿Cómo? Aquí la pregunta es: ¿cómo sigo? Ya llegué, ¿y ahora qué? Ya estoy aquí, ¿y ahora qué? Ya creí, ¿y ahora qué? Mira, mi amado hermano, la Biblia es enfática al mencionar, dice: y los bendijo. Y cuando Dios está bendiciendo la vida de alguien, se nota. Cuando Dios está bendiciendo la vida de alguien, se siente. Cuando Dios está obrando en el corazón de alguien, se ve, se siente. La gente se percata, tu semblante cambia. Dice la misma palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso cuando alguien empieza a ser transformado, cambiado, sanado o sanada por Dios, hasta guapo nos empezamos a ver. Bueno, algunos somos por nacimiento, ¿no? Pero ¿sí me explico, hermanos? El camino que Cristo forjó desde que Él descendió a este mundo fue para que el hombre se arrepintiera. Fue para que el hombre fuera libre. Dice Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres.
Sigue caminando el Señor. Le dijo: miren, no van a estar huérfanos. O sea, si se arrepienten son libres, no son huérfanos. Van a caminar con el Todopoderoso a su lado, con el que da fuerzas, con el Paracletos, con el Espíritu Santo en sus vidas. Pero antes de irme, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: voy a bendecirlos. Qué padre, ¿no? Vengan, los voy a bendecir. Y levantó las manos, conectó con el cielo. Desata tus emociones, tu vida. Hace muchos años yo perdí la pena de moverme y canto y brinco. Le digo: Señor, gracias, Dios me hizo libre. Pero pregúntenme, hace 20 años atrás había muchas cosas que yo no entendía y Dios tuvo que confrontarme. Y Dios me ha mostrado cosas gloriosas, como que las que le comenté del fin de semana. Un día estábamos, cuando recién empezamos la obra allá en otro lado de la ciudad, me empecé a sentir mal de una pierna y no podía yo caminar y me sentía mal y sentía yo unas bolas a la altura de mi ingle, una cosa horrible. Y yo recuerdo que ese día le dije: Señor, voy a orar y tú me vas a sanar, papá, por favor. Y tiene yo un video por ahí de un predicador de esos, y me encerré, puse ese video, empecé a escuchar. Y al último él dice: voy a orar y van a sanar a toda la gente que estaba en esa iglesia. Y él dijo algo: ponga tu mano donde está tu enfermedad y vas a sanar. Le dije: Señor, aunque ya sea grabada esa predicación, es tu palabra, y tu palabra dice la misma palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Me puse a orar, a llorar y a orar, y: Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. ¿Saben qué hizo el Señor? Me sanó. ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios? Ahora mira, los bendijo. ¿Estamos conectados con el cielo y la tierra? ¿Sí? Conexión, cielo, tierra. ¿Quién es el único que está conectando con el cielo y la tierra en ese momento? Jesús está bendiciendo y está, dice la Biblia enfáticamente, levantó las manos al cielo. Pregúntese: ¿por qué el cielo? Porque toda dádiva y todo don perfecto descienden de los cielos, de la misma presencia de Dios. Por eso Pablo ahí en Colosenses nos exhorta, dice: miren, pongan los ojos arriba, no en las cosas de abajo, no en las cosas terrenales. Ahora, mis amados hermanos, los bendijo para que ellos siguieran adelante. Me pregunto, ¿qué les diría? ¿Será que les impuso las manos? No, levantó las manos. No dice que les dijo, no dice que qué más les dijo, no dijo: a ver, Pedrito, ven, y le dio palabra a cada uno. No dice la Biblia, pero dice que los bendijo. Tal vez Jesús dijo: Señor, estos que están aquí, que creyeron, Señor, hasta el final, están un poco duros de corazón todavía, no han entendido a cabalidad todo, Señor, pero yo los pongo en tus manos, los bendigo. Pido, Señor, que pongas palabra de poder en sus labios, que pongas sanidad en sus manos, que pongas ahínco, que pongas autoridad, que pongas poder, que alejes el temor, que los hagas intrépidos. Yo no sé cuántas cosas Jesús dijo, pero si de algo estoy muy seguro, es que después de la ascensión de Cristo, Pedro ya no es el mismo que había negado unos días antes a Jesús. Unos días después, el apóstol Pedro se para ante una muchedumbre de personas y predicó uno de sus más gloriosos sermones, lo cual llegó a compungir el corazón de los judíos, al grado que ellos le dijeron a Pedro: hermano, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y Pedro le dijo: miren, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesús. Ese es el Pedro renovado, el Pedro que había asimilado la bendición de Jesús, el Pedro que había asimilado la bendición del Cristo resucitado, el Pedro que había entendido el porqué de la resurrección y de la venida de Cristo a este mundo. Me explico. Y los bendijo. Cuando Dios te bendice, todo yugo de esclavitud es podrido en el nombre poderoso de Jesús. ¿Lo crees? Cuando tú le crees a Jesús, toda cosa inmunda y toda maldición llega a podrirse en el nombre de Jesús.
porque no hay otro nombre dado a los cielos, debajo de la tierra, debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual el hombre pueda ser salvo. No hay otro nombre en este mundo que se iguale al nombre del todopoderoso Jesucristo, el Rey de los ejércitos. ¿Me explico, hermanos? Los bendijo, ya estamos ahí conectados, los bendijo. Ahora, cuando Dios te bendice, y ahora sí voy a ir a aterrizar esto. Esa experiencia los llevó, versículo 51, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. ¿Qué espectáculo ha de haber sido eso? Les habló, le dijo: Señor, bendícelos. ¿Se puede imaginar la oración de Jesús? Yo los bendigo, Padre, que el poder esté en ellos, que sean testigos en todo el mundo, que prediquen, que crean. Y luego Jesucristo empezó a subir. Qué hermoso, ¿no? Yo me imagino que Jesús los está viendo así con una sonrisa gloriosa, pensando, la Biblia no lo dice, yo me lo estoy imaginando, Jesús pensando, diciéndoles: un día voy a venir por mi iglesia redimida, comprada por precio. ¿Me explico? Jesús los va viendo, y luego dice la Biblia que una nube lo cubrió. Y los discípulos, a mí me fascina esto. Jesús cumplió con su propósito, hizo que los discípulos conectaran con el cielo. Los discípulos, miren que están así, por fin vieron al cielo, conectaron con el cielo. ¿Cómo estaban unos días antes? ¿Qué sentían los discípulos cuando estaban encerrados? ¿Qué sentían? Temor. Ahora están viendo al cielo. Wow, ya fueron bendecidos por Jesús. Les cambia la perspectiva de vida, al grado que ya no están viendo el problema que les angustió en días anteriores. Ahora se atrevieron a poner los ojos en el autor y en el consumador de la fe, en Cristo Jesús. Ya están conectados, ya están viendo al cielo. Y miren lo que dice la Biblia. Dice: y ellos, después de haberle, ¿qué? Ojo con la secuencia. Adorado, volvieron a Jerusalén con wow. ¿Con qué? ¿Les cambió la perspectiva de vida? Sí, hermanos. Entendieron el camino a la redención. Adoraron. Jesús los bendijo. Ahora adoraron, conectaron con el cielo, se quedan viendo y dicen: ahora vámonos a Jerusalén. Ojo, se van a Jerusalén, pero miren cómo termina Lucas. Y Lucas no pone un punto final, continúa en el capítulo 1 de Hechos. Dice, miren, regresaron a Jerusalén con gozo, y estaban siempre tristes en el cuarto donde se les apareció Jesús. ¿Dice eso? ¿Cómo dice? Y estaban siempre, ¿cómo? Gozosos, contentos, alegres, alabando a Dios y bendiciendo su nombre. ¿Dónde? ¿Qué pasó con el temor? ¿Qué pasó con el temor? Con la duda, con la desesperanza. Cuando le crees a Jesús, todo lo que el enemigo ha anclado en tu vida desaparece. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de maldad. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor y le damos gracias al Señor por toda esta serie que nos ha dado, que nos bendijo. Camino a la redención. Pónganse de pie y le damos gracias al Señor en esta hora. Padre, gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos, Padre celestial. Bendice a la iglesia. Gracias por la palabra que nos diste. Señor, aquí estamos diciéndote, papá, gracias, porque, Señor, seguiremos en el camino. Señor, nos preparaste para seguir adelante. Hoy te decimos, Señor,
daremos el siguiente paso en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona que oyó esto. Bendice a cada corazón. Tú sabes cómo han estado, cómo vivieron los últimos días. Fortalece su espíritu y bendíceles. Te doy gracias, Padre. Sigue orando, sigue orando. Si tú nunca has entendido o no habías entendido la palabra de Dios, y tal vez no le hayas abierto aún tu corazón al Señor, y hay temor, hay angustia, hay no sé cuántas cosas en tu vida, creo que te hace falta Cristo en tu corazón. Si nunca le has abierto tu corazón al Señor, hoy es un buen momento para que tú, ahí donde estés, le digas: Señor, ven a mi corazón. Díselo. Si tú ya eres cristiano y eres un hijo de Dios, dile: Señor, tú me has hecho libre y voy a vivir libre, Padre, porque en la cruz pagaste el precio de mi libertad. Díselo. Hoy es un buen momento para que le digas: Señor, te agradezco por ese camino a la redención, y hoy, Señor, decido caminar en ese camino. Voy caminando, Señor, en el nombre de Jesús. Díselo. Ahí tú y Dios nada más. Padre celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. A ti, Señor, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Padre. Gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias porque mostraste tu amor inefable e infinito, incomparable por nosotros. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo para que, Señor, transitara en esa tierra y llegara hasta la cruz por nosotros. Pero según la Escritura lo levantaste triunfante al tercer día, conforme a la Escritura. Y Padre, gracias, gracias, muchas gracias, porque podemos confiar en ti, papá, porque nos amas a pesar de cómo somos, porque nos amas, Padre, a pesar de lo que hacemos, de lo que sentimos. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos a vencer el pecado. Ayúdanos a vencer la tentación. Ayúdanos a vencer todo lo inmundo, todo lo malo, todo lo sucio que hay en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ser honestos contigo. Ayúdanos, Padre, a ser transparentes contigo. Ayúdanos, Padre, a entregar la carga que no podemos, Señor, sobrellevar nosotros. Padre, ayúdanos, Padre bendito, a caminar siempre contigo en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos en tus manos. Te doy gracias ahora y siempre, papá, en el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.